Rechaza la defensa de Emilio Lozoya que el exfuncionario haya recibido sobornos de Odebrecht. El abogado Javier Coelho asegura que no existe ninguna prueba de que haya sido depositado dinero a la cuenta de Lozoya, como señalan los directivos de la constructora brasileña, quienes afirmaron haber entregado $10 millones al exdirector de Pemex. Indicó que su cliente no se está escondiendo y está dispuesto a presentarse ante las autoridades en el momento en que lo requieran. 2 días después de los acontecimientos registrados en Virginia, que dejaron un muerto durante el ataque de un automovilista contra manifestantes opuestos a una marcha de extrema derecha, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio la cara. Señaló que el racismo es malo y condenó al Ku Klux Klan, a los neonazis y a los supremacías blancos como criminales y matones. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que iniciemos la semana bien informados. Saludo con mucho gusto a mi compañera Elia Almanza. ¿Qué tal, Elia? Hola, Vianey, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en una semana más. Quédese con nosotros, tenemos mucha información. Las dos ya estamos listas en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. El exdirector de Pemex está listo para comparecer ante la Procuraduría General de la República para probar que no recibió un centavo de la constructora brasileña Odebrecht. El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coelho Trejo, señaló que su cliente no conoce a los que lo acusan de haber recibido sobornos ni las cuentas en las que supuestamente se le depositó el dinero. Rafael Márquez no conoce directamente al presunto narcotraficante Raúl Flores el Tío, pero sí conoce a su hijo Raúl Flores Castro. Eso aseguró el abogado del futbolista José Luis Nazardao. Señaló que el futbolista no tiene ninguna sociedad con Raúl Flores y que entregarán voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos y México la información contable del capitán de la selección de los últimos 20 años para acreditar que no existen ingresos ilícitos. Y después de 7 meses, Joaquín El Chapo Guzmán volvió a ver a sus hijas y a su esposa Emma Coronel, momentos antes de su comparecencia en Nueva York. El capo busca sustituir a sus litigantes de oficio por unos privados. Entre los abogados que tiene en la mira se encuentra Eduardo Valareso, quien defendió en Washington a Alfredo Beltrán Leiva. Capturan en Michoacán a José Antonio Grajeda Cortés, alias El Pollo, presunto jefe de la plaza en Zamora, del cártel Jalisco Nueva Generación. Este sujeto es señalado de generar una ola de violencia e inseguridad en el occidente del estado. Tenía 2 órdenes de aprehensión en su contra por 2 homicidios y por tentativa de homicidio. 2 personas muertas y otras 3 lesionadas dejó una riña que derivó en una balacera en un bar ubicado en Eje Central y Donceles número 2, esto en el centro histórico de la Ciudad de México. Las autoridades informaron que se realiza la investigación para identificar a los implicados y solicitar una orden de aprehensión. Piden alerta epidemiológica en la Ciudad de México por chikungunya. La diputada del PRD, Elizabeth Mateo, señaló que ante esta época de lluvias, el riesgo que representa la picadura de este mosquito es elevada, que es este transmisor. Se deben tomar las medidas pertinentes. Dicha herramienta se enfocará a la red hospitalaria local para que esté preparada ante eventuales casos de capitalinos que viajen por zonas de riesgo en el país y resulten afectados por el virus. Anunció el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que se ampliará la línea 5 del Metrobús hacia la delegación Coyoacán. Informó que partirá de San Lázaro a Río de los Remedios y llegará hasta Miramontes. Los trabajos de ampliación durarán aproximadamente 10 meses y tendrá un costo de 1.500 millones de pesos. A partir de hoy, el Servicio de Administración Tributaria publicará 1.400 millones de declaraciones fiscales. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que esto permitirá analizar la política fiscal del país.
En más del panorama económico, este lunes el dólar se cotiza en 18 pesos con 30 centavos en ventanillas bancarias del país. Más de 150,000 tortugas golfinas brindaron un increíble espectáculo natural al desovar en playas de Oaxaca este fin de semana. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas calcula que fueron depositados 15 millones de huevos en las playas Escobilla y se espera que tan solo este mes aniden unas 200,000 tortugas en esta zona. En información internacional, 17 inmigrantes indocumentados fueron encontrados dentro de un tráiler que estaba estacionado en una parada de camiones en Edinburg, Texas. El jefe de la policía local dijo que recibieron la llamada de una persona en México que aseguró que uno de sus familiares se encontraba atrapado en una unidad que estaba estacionado en una parada de camiones Flying J. Los inmigrantes provenían de México, Guatemala, Honduras y Rumania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó los hechos violentos registrados este fin de semana en Virginia, donde una persona perdió la vida al ser arrollada por un automovilista. Dijo que se va a castigar a los responsables. El Departamento de Justicia abrió ya una investigación de derechos humanos tras la muerte de una activista. Quien haya actuado con violencia en los hechos de Virginia será llevado ante la justicia. Se hará justicia. Yo lo dije el sábado, que condenamos en los términos más tajantes la exhibición de violencia, racismo e intolerancia. En Nairobi, al menos 200 personas han muerto y otras 600 han resultado heridas por inundaciones y deslaves causados por las fuertes lluvias de los últimos días en Sierra Leona. Entre las víctimas mortales hay alrededor de 30 niños. Las autoridades reconocen que la situación es crítica y pedirán apoyo internacional. Aplica China la prohibición total de importación desde Corea del Norte de carbón, hierro, plomo y pescado. Estas son las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de agosto. Estas medidas estipulan algunas excepciones, como las importaciones tramitadas antes de la fecha, que podrán entregar en territorio chino hasta el 5 de septiembre. Y en el mundo deportivo, el Monterrey es líder de la Apertura 2017 y el América se coló al segundo lugar. Lupita González obtuvo medalla de plata en el Mundial de Atletismo. Y Cristiano Ronaldo será sancionado 5 partidos por empujar a un árbitro. Gracias por acompañarnos este lunes en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Vamos a arrancar con la información nacional, en específico con un tema al que le hemos dado muchísimo seguimiento en esta segunda emisión de noticias. Es el caso de corrupción, este entramado de corrupción a nivel internacional de la constructora brasileña Odebrecht, que aparte de otros 10 países, no solo en Sudamérica, sino también en Estados Unidos, pues tiene nada menos que implicado a México y a funcionarios o exfuncionarios mexicanos. Bueno, le comento que el diario brasileño O Globo difundió información respecto a presuntos actos de corrupción que involucran al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y a Luis Alberto de Meneses Güell, director de la constructora Odebrecht, aquí en México, actualmente en prisión. La nota se basa en las declaraciones de varios funcionarios de la empresa brasileña, quienes aceptan haber dado a Emilio Lozoya un soborno de $10 millones a cambio de ganar una licitación de 115 millones, contrato que sería para realizar las obras de una refinería en Tula, Hidalgo. Según O Globo, los desembolsos a Lozoya se iniciaron en marzo de 2012, cuando aún no era funcionario público, era parte del comité de campaña de Enrique Peña Nieto y todo fue saldado hasta 2014, cuando ya era titular de Pemex.
Luego de que fue señalado por altos ejecutivos de la brasileña Odebrecht por recibir sobornos y porque entregó propinas de $10 millones a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, rechazó las acusaciones. En una aclaración sobre dicha información enviada a diversos medios informativos, Lozoya Austin negó las acusaciones. Niego categóricamente las imputaciones y la información que se refiere a supuestos actos de solicitud y o recepción de sobornos por mi parte a la empresa Odebrecht o a sus funcionarios. Más adelante expresa: he reiterado mi interés de que este tema sea investigado y sancionado, pero es lamentable que esto se lleve a chismes y acusaciones sin fundamento ni prueba. Jamás he participado en actos de corrupción, expresa Lozoya dirigiéndose a medios informativos que desde que se inició la investigación en Brasil sobre Odebrecht y los sobornos que repartió en varios países, lo nombra. Bueno, y en más de este tema, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa Latin American Asia Capital Holding, ligada a Emilio Lozoya, de Pemex comenzó a recibir transferencias de Odebrecht en plena contienda electoral de 2012 y continuaron tras su llegada a la petrolera estatal. En 2012, el exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses, se reunió con Lozoya cuando formó parte de la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto, quien le solicitó $5 millones como pago por posicionar a la compañía en Veracruz, según la acusación del directivo revelada por U-Globo y Quinto Elemento Lab. Mexicanos contra la Corrupción reveló una lista de transferencias que la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, es decir, su departamento de sobornos, porque tenían un departamento específico y especial para este tipo de pagos, hizo desde una cuenta del Main Bank en la isla de Antigua, usada por la constructora para ocultar pagos de sobornos en varios países. Las copias de estados de cuenta del Main Bank revelan que fueron 7 las transferencias a Latin American Asia Capital Holding que el denunciante aseguró era utilizada por la constructora para pagar los sobornos a Lozoya. Y ante los señalamientos, estos señalamientos en torno al caso Odebrecht que se han ido revelando por el trabajo de periodistas en varios países y por información difundida por la Fiscalía brasileña, dada la asistencia internacional con otros países y en particular las diligencias que se llevan a cabo con funcionarios de Pemex y con los más altos directivos de la empresa brasileña, este caso será llevado hasta sus últimas consecuencias y directamente contra él o los responsables. Así lo advirtieron la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Respondieron, estas autoridades en nuestro país respondieron que ya realizaron las diligencias sobre esta investigación y dieron a conocer que la apertura formal de canales de asistencia jurídica internacional, en especial con países como Venezuela, República Dominicana, Brasil, Chile y de cooperación internacional para abrir las vías de comunicación correspondientes. La investigación continúa, así lo detallaron en un comunicado sobre el caso. ¿Qué tanta responsabilidad o vinculación tiene Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y también exintegrante del equipo de campaña del presidente Enrique Peña Nieto en este tema, en el tema de los sobornos, el recibimiento de $10 millones para que se otorgaran contratos amañados, solicitaciones amañadas a Odebrecht por parte de Pemex? Bueno, al regresar de esta pausa estaremos hablando con una de las protagonistas de la investigación que por primera vez destapa el vínculo que tendría Emilio Lozoya con todo este entramado de corrupción. No se vaya, regresamos.